El niño entró en la tienda más lujosa de la ciudad, descalzo, señaló el reloj más caro y dijo con calma: «Quiero comprar este reloj». Las vendedoras se rieron, convencidas de que no podía pagar ni el suelo que pisaba, pero cuando descubrieron quién era su padre, la risa se volvió silencio. La relojería más lujosa del país era el símbolo máximo del refinamiento. Un templo reluciente donde el tiempo costaba caro. Cada reloj en los escaparates parecía una obra de arte, protegido por vidrios gruesos y luces estratégicamente colocadas para hacer brillar el oro como si fuera sol embotellado. El suelo de mármol reflejaba los pasos apresurados de los clientes millonarios, y el aire olía a cuero nuevo y café importado. Todo allí transpiraba exclusividad. Y paradójicamente, todo pertenecía a un solo hombre, Leopoldo, el multimillonario discreto y temido en el mercado del lujo. Nadie imaginaba que, ese día, quien cruzaría aquellas puertas no sería un cliente, sino un niño. El sonido del sensor anunció la entrada. Las dependientas levantaron la vista listas para recibir a otro coleccionista de relojes suizos, pero lo que vieron hizo que una de ellas se atragantara con su propio aire. Un niño de apenas 7 años entró con pasos tranquilos, descalzo, la ropa manchada de polvo, el cabello despeinado. Llevaba en la mirada una serenidad que contrastaba de manera absurda con aquel ambiente impecable. «Dios mío, ¿qué hace este niño aquí?», murmuró una de las vendedoras frunciendo la nariz. La otra respondió en voz baja, con una media sonrisa: «Seguro se perdió del circo». Pedro caminó entre las vitrinas como si conociera el lugar. Sus ojos, atentos, se deslizaban lentamente por los relojes, cada uno más caro que el otro. El reflejo del oro brillaba en sus pupilas castañas y por un instante el contraste entre la inocencia y el lujo era casi poético. Las empleadas lo seguían con la mirada, murmurando entre ellas: «Mira cómo está. Si ensucia el piso, tú lo limpias», dijo una, provocando risas discretas entre las demás. Pero el niño no apartaba los ojos, parecía buscar algo. Cuando se detuvo frente al modelo más caro de la tienda, el silencio se impuso. Pedro respiró hondo y con voz tranquila dijo: «Quiero comprar ese reloj». Las dependientas se miraron entre sí, conteniendo la risa. Una de ellas, la más joven, inclinó la cabeza y preguntó con ironía: «¿Y con qué vas a pagar? ¿Con tapitas de refresco?». Él la miró fijo, sin pestañear. «No, voy a pagar». Su tono era tan sereno que desarmaba. La vendedora fingió contener la risa y cruzó los brazos. «Mira, pequeño, esto no es una tienda de juguetes. Cada reloj de estos vale más de lo que ganarás en toda tu vida». Pedro mantuvo la mirada. «Sé cuánto vale, y lo quiero». La mujer soltó una carcajada llamando a las demás: «Chicas, vengan a escuchar esto. El príncipe del basurero quiere un reloj de $100,000. Las risas resonaron como cuchillas. Una de ellas se acercó más, agachándose hasta quedar a la altura del niño. «¿Sabes lo que hacemos cuando un mendigo entra aquí? Llamamos a seguridad, pero hoy estoy de buen humor». Pedro desvió la mirada no por miedo, sino por lástima. En su cabeza, un pensamiento firme resonaba. «Si mi mamá viera esto, me diría que no respondiera». Pero respondió: «No se preocupen, cuando llame a mi papá van a entender». La risa colectiva volvió con fuerza. «Ah, claro. ¿Vas a llamar a quién? ¿A Santa Claus?», se burló una. Otra añadió: «O a tu papá mendigo de la esquina». Pedro respiró hondo y soltó despacio: «No, a Leopoldo». El dueño de todo esto. El nombre cayó en el aire como una explosión silenciosa. Las mujeres se quedaron inmóviles por un instante. La más vieja parpadeó, confundida. «¿Cómo dijiste?» «Leopoldo», repitió él con calma. «Mi papá». Un segundo de silencio. Luego, la risa volvió, más fuerte. «¡Ay, qué ternura! Entonces el multimillonario tiene un hijo escondido», se burló la gerente, riendo a carcajadas. Pedro no dijo nada. Simplemente se dio vuelta,
en silencio, caminando hacia la puerta. Cada paso sonaba más firme, como si llevara un propósito que nadie allí comprendía. Cuando su mano tocó el vidrio, se detuvo. Las risas continuaban a sus espaldas, pero su voz las cortó como un cuchillo. «Está bien, ríanse. Solo díganle que el hijo de Teresa estuvo aquí». Las risas se detuvieron de inmediato. «¿Qué, Teresa?», murmuró una sin entender. Pedro no miró atrás. Salió despacio, la luz del sol reventando contra el vidrio y haciendo que su pequeño cuerpo pareciera tragado por la claridad. Las empleadas se quedaron quietas, mudas, con el eco de aquel nombre atorado en la garganta. El silencio que quedó tras la salida del niño parecía pegarse a las paredes de la relojería. Las dependientas, aún atónitas, se miraban con nerviosismo, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Oyeron lo que dijo?, susurró una de ellas, jugueteando con su cabello como si necesitara mantener las manos ocupadas. Dijo Teresa, ¿verdad?, respondió otra, con la voz temblorosa. Y también dijo Leopoldo. El nombre sonó pesado, casi prohibido de pronunciar en un tono tan casual. Fue en ese momento que la puerta de la oficina se abrió y el gerente apareció, con su corbata impecable y la mirada rígida de quien controlaba cada detalle del lugar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó desconfiado. Las empleadas intentaron disimular el nerviosismo. La más vieja soltó una risita seca. «Ah, nada importante, señor. Un niño entró todo sucio diciendo que quería comprar un reloj». El gerente arqueó las cejas. «¿Un niño?». «Sí», continuó la vendedora. «Un niño de la calle, parecía tener unos 7 años. Dijo que su padre era Leopoldo». El nombre salió casi en un susurro, como si fuera peligroso. La expresión del gerente cambió al instante. El color de su rostro desapareció. El aire pareció volverse denso. «¿Qué dijiste?», repitió con voz firme. «Dijo que era hijo de Leopoldo, y antes de irse mencionó el nombre Teresa». El gerente dio un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. «Teresa», murmuró, mirando al suelo fijamente. «¿Están seguras de lo que escucharon?». Todas asintieron, ahora más serias. Él llevó una mano temblorosa al bolsillo y sacó el celular. «Apártense», dijo con voz tensa, marcando un número. El tono de llamada duró apenas unos segundos, pero para las vendedoras fue una eternidad. Cuando la voz del otro lado respondió, él habló rápido. «Señor, tiene que venir. Ahora. Encontramos a su hijo». Las mujeres se miraron. Una de ellas casi dejó escapar un «¿qué?», pero el gerente levantó la mano pidiendo silencio. Media hora después, el sonido de motores potentes retumbó en la calle. 3 autos negros se estacionaron frente a la tienda y los guardaespaldas bajaron primero. Todo el ambiente se detuvo. El gerente se acomodó la corbata y se secó las manos sudadas en el saco. La puerta de vidrio se abrió con una ráfaga de aire frío y Leopoldo entró. Su presencia era imponente, casi sofocante. Alto, elegante, mirada afilada. Un hombre acostumbrado a mandar, no a pedir. Las empleadas se encogieron, casi escondiéndose detrás de las vitrinas. Él caminó directo hacia el gerente. «¿De verdad estuvo aquí?», preguntó sin rodeos. El gerente asintió con la voz temblorosa. «Sí, señor. Un niño pequeño de unos 7 años dijo ser su hijo y mencionó a Teresa». El nombre cayó como un golpe. Leopoldo se detuvo por un instante. Sus pupilas se dilataron. Parecía quedarse sin aire. «Teresa», repitió en voz baja. «¿Está seguro?». El gerente confirmó. Dijo que era hijo de ella. El multimillonario llevó la mano a la boca, conteniendo la emoción que amenazaba con escapar. «Dios mío», susurró, como hablando consigo mismo. Luego se giró bruscamente hacia sus guardaespaldas. «Quiero que encuentren a ese niño. Revisen cada calle si es necesario. Ahora». Las empleadas observaban en shock. ¿El niño al que habían ridiculizado era realmente su hijo?
El peso del arrepentimiento cayó sobre ellas como un golpe seco. La más joven comenzó a llorar en silencio. Yo no sabía, murmuraba, pero nadie la escuchaba. Leopoldo caminaba de un lado a otro, inquieto, tratando de unir las piezas de un rompecabezas imposible. Estuvo aquí, realmente estuvo aquí y no lo vi. Su voz oscilaba entre la incredulidad y la culpa. ¿Cómo supo dónde encontrarme?, se preguntó, como si la respuesta estuviera escondida en el suelo. Afuera, los autos negros salieron en distintas direcciones. Uno de los guardaespaldas hablaba por radio, describiendo al niño. Varón, unos 7 años, ropa sucia, pies descalzos. El radio devolvía voces tensas. Dentro de la tienda, el gerente observaba a Leopoldo, que ahora miraba la vitrina donde el niño se había detenido. Su reflejo en el vidrio se mezclaba con el brillo del reloj que Pedro quería comprar. ¿Se quedó aquí, mirando este reloj?, preguntó con la voz quebrada. Sí, señor, dijo que quería comprarlo. Leopoldo cerró los ojos por un momento, conteniendo las lágrimas. Es igual al que le gustaba a Teresa. Un silencio denso se apoderó del lugar. Afuera, el sonido de las sirenas se mezclaba con el ruido de los autos. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido, como si las manecillas de los relojes en las vitrinas se negaran a girar hasta que padre e hijo se reencontraran. Leopoldo miró al gerente y dijo firme: «Cuando él regrese, no se rían, no duden y no lo dejen ir». Luego salió, con su misma presencia imponente, pero con los ojos llorosos de un hombre que acababa de descubrir que el pasado había vuelto a cobrarle. La noche caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de naranja las fachadas de los edificios y las calles silenciosas. Leopoldo, desde el asiento trasero del auto, observaba por la ventana cómo los callejones se convertían en sombras. La radio crepitaba con las actualizaciones de los guardias. Nada todavía en la zona norte, pero tenemos un posible avistamiento cerca de la Plaza de los Mangos. El multimillonario, impecablemente vestido, se llevó las manos a la cabeza. Su rostro, normalmente firme y controlado, ahora era el retrato de una angustia contenida. La Plaza de los Mangos, repitió, reconociendo el nombre. Era el lugar donde Teresa solía pasar las tardes cuando aún trabajaba en su empresa. Por un instante sintió el pecho apretarse, un recuerdo antiguo, vivo, doloroso. «Vayan allá. Ahora», ordenó. El auto se detuvo pocos minutos después, y Leopoldo bajó sin esperar que abrieran la puerta. El barrio era pobre, iluminado apenas por postes parpadeantes y el brillo lejano de los autos. El sonido de una pelota rebotando resonaba entre los callejones. Y entonces lo vio. Un pequeño cuerpo sentado en la banqueta, jugando con un carrito roto, los pies sucios de tierra, la expresión concentrada. El corazón de Leopoldo se aceleró. Se acercó despacio, temeroso de espantar su propio destino. El aire parecía demasiado pesado para respirar. «Pedro», llamó con voz temblorosa. El niño levantó el rostro lentamente. Las miradas se encontraron, la del hombre llena de lágrimas contenidas, la del niño fría, calculada, casi indiferente. «Tardaste». La respuesta fue seca, casi un corte. Leopoldo se detuvo a pocos metros, tragando el nudo que le subía por la garganta. «Yo te he buscado por tanto tiempo», murmuró sin saber qué decir. Pedro bajó la cabeza y empujó el carrito roto con el dedo. «Ya me encontraste». «¿Y para qué?». Su tono mezclaba ironía y dolor. Leopoldo dio un paso adelante, pero el niño levantó la mano, deteniéndolo. «No te acerques». El gesto, simple, dolió más que un golpe. El multimillonario se detuvo, obedeciendo. «Pedro, no sabía dónde estaban. Intenté...». Su voz vacilaba. «Intenté encontrar a tu madre, pero desapareció». El niño rió sin humor, levantando la mirada. «Desapareció porque tú la echaste». Leopoldo parpadeó, confundido. «¿Qué?». «Ella me lo contó, que tú eras su patrón».
Que tuviste miedo de lo que dirían cuando supieran que estaba embarazada y la echaste. Cada palabra era una daga. Leopoldo llevó la mano al pecho, jadeante. No fue así. Yo no supe manejarlo, me equivoqué, pero nunca quise hacerle daño. Pocas semanas antes de que nacieras intenté volver con ella. Intenté redimirme, pero ya era tarde. Se había ido. Pedro se levantó lentamente, con una mirada firme y demasiado madura para su edad. Murió, ¿sabías? El silencio que siguió fue absoluto. Leopoldo parpadeó como si no entendiera. ¿Qué? Su voz se quebró. Mamá murió hace 4 días. Se enfermó. Pudo haberse curado si hubiera tenido dinero, pero no lo tuvo. ¿Y sabes por qué? Dio 2 pasos hacia él. Porque tú no estabas. El hombre retrocedió, las piernas temblorosas. El mundo parecía girar. Dios mío. Teresa, balbuceó, cubriéndose el rostro con las manos. Pedro continuó, firme, sin emoción aparente. Ella me decía que no te odiara. Que tenías buen corazón, solo estabas perdido. Yo le creí hasta verla morir sin medicina, sin nada. Y ahora apareces, con tu auto caro y tu traje, ¿queriendo qué? ¿Arreglarlo todo? Las palabras salían entre lágrimas que él intentaba contener. Leopoldo se arrodilló frente a él, las manos temblorosas. No quiero arreglar, hijo, quiero empezar. Quiero conocerte, cuidarte. Pedro soltó una risa amarga. ¿Ahora quieres ser papá? El silencio siguiente vibraba entre los dos. Leopoldo intentó tocar el hombro del niño, pero él retrocedió un paso. No me toques, dijo con voz baja y quebrada. No sabes lo que es dormir con hambre, ni ver a tu madre toser sangre y fingir que todo está bien. No estabas, y ahora es tarde. Leopoldo bajó la mano lentamente, derrotado. Las luces débiles de la calle se reflejaban en su rostro, un rostro que ahora parecía más humano que nunca. Si pudiera volver el tiempo atrás, haría todo diferente. Pedro lo miró fijamente, los ojos llenos de lágrimas. El tiempo se acabó, señor Leopoldo. Pero, a diferencia de antes, el niño no se dio la vuelta. Se quedó allí, respirando profundo, como si luchara contra su propio corazón. Leopoldo permaneció arrodillado, sin atreverse a moverse, esperando cualquier palabra, cualquier gesto que lo acercara. El sonido de los autos parecía lejano, ahogado por la tensión entre los dos. Pedro bajó la mirada, las manos temblorosas, y dijo casi en un susurro: «Ella decía que algún día tú cambiarías». Leopoldo lo miró, esperanzado, con los ojos húmedos. El niño desvió la mirada y concluyó, frío: «Pero todavía no lo he visto». Leopoldo respiró hondo, tratando de encontrar alguna forma de romper el muro que lo separaba de aquel pequeño ser frente a él. Las luces de la calle proyectaban sombras largas sobre su rostro cansado. Se levantó despacio, limpiándose las manos en los pantalones, sin saber exactamente qué decir. El silencio era denso, casi sólido. Finalmente, con voz vacilante, intentó lo que mejor sabía hacer: ofrecer lo que el dinero podía comprar. «Pedro, puedo sacarte de aquí, darte una casa, una habitación solo para ti, una computadora, juguetes, lo que quieras». El niño no levantó la vista. Siguió empujando el carrito roto sobre el suelo de cemento, el sonido seco de las rueditas quebradas cortando el aire. «No quiero juguetes, quiero lo que ella quería». Leopoldo dio un paso más cerca, intrigado. «¿Y qué era lo que ella quería, hijo?» Pedro levantó la cabeza lentamente, los ojos húmedos pero firmes. «Quería que fueras un hombre bueno». La respuesta lo golpeó de lleno. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Yo estoy intentando serlo», murmuró, más para sí mismo que para el niño. Pedro bufó incrédulo. «No, no lo estás, porque si lo estuvieras, no estarías intentando comprarme». Leopoldo parpadeó, sorprendido por la dureza de aquellas palabras en boca de un niño. «No intento comprarte, Pedro,
Solo quiero darte lo que mereces. El niño lo interrumpió. Lo que yo merecía era haber tenido un padre. La frase resonó en la mente de Leopoldo como un trueno. Dio unos pasos atrás, la mano temblando sobre el pecho. Intentó contener las lágrimas, pero su voz se quebró. Y ahora que estoy aquí, puedo intentar repararlo. Puedes estudiar en las mejores escuelas, tener médicos, viajar, estar seguro. Quiero cuidar de ti. Pedro se puso de pie, limpiándose el rostro con el antebrazo cubierto de polvo. ¿Cuidar de mí? ¿Durmiendo en una cama suave mientras yo paso frío? ¿Comiendo bien mientras ni siquiera sabes a qué sabe el arroz que como todos los días? El tono del niño mezclaba rabia y dolor. ¿Quieres cuidarme, señor Leopoldo? Entonces entiéndeme primero. Leopoldo dio un paso al frente, vulnerable. ¿Y cómo hago eso, Pedro? Dime qué quieres. El niño cruzó los brazos, respirando profundo. ¿De verdad quieres saber? El multimillonario asintió. Pedro levantó el mentón y con la firmeza de quien dicta una sentencia, respondió: ven a vivir conmigo, donde yo viví. Duerme en el suelo, siente la falta de agua, come el mismo arroz seco que yo. Entonces hablamos. Aquellas palabras flotaron en el aire, demasiado absurdas para cualquier otro hombre en la posición de Leopoldo. Pero él no rió, no se burló. Simplemente guardó silencio, mirando al niño como si viera por primera vez un espejo. ¿Me estás desafiando?, preguntó con tono más suave. Pedro se encogió de hombros. Te estoy dando una oportunidad. Leopoldo se pasó la mano por el rostro, pensativo. Por dentro, la razón gritaba que aquello era una locura. Un multimillonario viviendo en una favela. Pero en el fondo del pecho, una voz susurraba algo más fuerte. Eso era exactamente lo que Teresa habría pedido. Respiró hondo, se secó las lágrimas y mirando al niño dijo: «Está bien, acepto». Pedro arqueó las cejas, sorprendido. ¿Aceptar qué? Aceptar vivir como tú viviste. Aceptar tu mundo. El niño dio un paso atrás, queriendo probar si hablaba en serio. «No vas a aguantar ni un día», provocó cruzando los brazos. Leopoldo esbozó una leve sonrisa triste. «Entonces enséñame». Hubo una pausa. El niño lo observó largo rato, buscando alguna mentira en aquella mirada cansada. No la encontró. El hombre extendió la mano, dudoso. Pedro la miró pero no la tomó. «Mañana temprano», dijo simplemente. «Si apareces te creeré». Y volvió a sentarse, abrazando las rodillas, el carrito roto a un lado. Leopoldo asintió, retrocedió despacio y se marchó, con el corazón latiendo fuerte. El sol apenas despuntaba cuando Pedro oyó pasos en la calle de tierra. Al levantar la mirada, casi no lo creyó. Leopoldo estaba allí, con una mochila sencilla a la espalda, la camisa arrugada y el rostro decidido. «Pensé que no vendrías», dijo el niño cruzando los brazos. «Una promesa es una promesa», respondió el hombre, mirando a su alrededor, sintiendo el peso del lugar. El suelo de tierra, las paredes agrietadas de las casas, el olor a café ralo que venía de lejos. Pedro lo condujo hasta una casita pequeña de ladrillos gastados. Aquí dormíamos, mamá y yo. Leopoldo entró despacio, con la mirada fija en el colchón delgado tirado en un rincón y el balde de agua a medio llenar. La primera noche fue un choque. Leopoldo intentó acomodarse en el suelo frío, el cuerpo protestando en cada postura. El niño, acostumbrado, dormía tranquilo a su lado. En plena madrugada, el hombre despertó por el ladrido de perros lejanos y el frío que se colaba por las rendijas. Se sentó, mirando al niño dormido, y sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo soportaba esto?, pensó en voz baja. Al día siguiente, intentó ayudar a Pedro a cargar baldes de agua desde el pozo de la comunidad. Las manos suaves del multimillonario se llenaron de ampollas antes del mediodía. El niño, al verlo, soltó una sonrisa contenida. «Está difícil, ¿no?». Leopoldo solo asintió jadeando. «Más de lo que imaginé».
Con los días el contraste entre sus mundos comenzó a desvanecerse. Leopoldo empezó a levantarse temprano, a comer el mismo arroz seco y el mismo pan duro. Ayudaba a Pedro a lavar la ropa en un tanque improvisado, se quemaba los dedos intentando encender la estufa vieja, fallaba en las medidas, se reía de sí mismo. El niño, poco a poco, comenzó a mirarlo con otros ojos. Ya no veía solo al hombre que lo había abandonado, sino a alguien dispuesto a aprender, a alguien que intentaba entender el dolor que él y Teresa habían vivido. A veces, por la noche, los dos se quedaban en silencio mirando el cielo. A ella le gustaba mirar las estrellas, dijo Pedro, y Leopoldo respondió: ahora entiendo por qué. Un día, al ver al hombre sudando mientras cargaba un saco de arroz, Pedro rompió el silencio. Podrías mandar a alguien a hacerlo, ¿no? Leopoldo sonrió. Podría. Pero si lo hiciera nunca sentiría lo que tú sentiste. El niño se quedó callado, pensativo. Cada día, la distancia entre los dos se hacía más pequeña, no por palabras, sino por gestos. En las pequeñas cosas, en la mirada de complicidad, en el cuidado de las manos lastimadas en el plato compartido, comenzaba a nacer el vínculo, y por primera vez, Pedro durmió tranquilo, sin rabia, solo con una duda suave en el pecho. ¿De verdad estará cambiando? Y así, entre el polvo y el silencio de las noches humildes, lo imposible empezaba a suceder. El hombre que nunca conoció la escasez ahora compartía lo poco con un niño que nunca conoció el amor de un padre. Los días pasaban lentamente, y la convivencia entre Leopoldo y Pedro se había convertido en una especie de aprendizaje silencioso. El hombre ya no era el mismo. Aquella mirada altiva, acostumbrada a dar órdenes, se había mezclado con la humildad de quien descubre el valor de las cosas simples. Ya no había lujo, ni guardaespaldas, ni comodidad. Solo el sonido del viento entrando por las rendijas y el calor inclemente del mediodía. Pero algo dentro de él florecía. Veía al niño sonreír más, hablar con los vecinos, reírse de las torpezas del hombre que intentaba cocinar arroz que siempre se pegaba a la olla. Hasta que una mañana calurosa, la risa se quebró. Pedro tosió. Al principio apenas un poco, pero el sonido traía algo pesado. Leopoldo lo miró de inmediato, preocupado, y vio la sangre manchando el pañuelo improvisado. «Pedro, ¿estás bien?», preguntó aterrorizado, arrodillándose a su lado. El niño intentó disimular, limpiándose la boca con el brazo. «Estoy bien, solo es el calor». Pero la debilidad era evidente. Sus ojos, antes tan vivos, estaban opacos y su cuerpo parecía sin fuerza. Leopoldo sintió cómo el pánico se apoderaba de su pecho. «No es el calor, estás enfermo». Pedro sonrió con cansancio. «No es nada nuevo, señor Leopoldo. Mamá tosía igual». El corazón del hombre se congeló. «¿La misma tos?». El niño asintió, y el recuerdo lo atravesó como una cuchilla. Teresa, delgada, pálida, sosteniendo su vientre, mientras él, cobarde, huía de su responsabilidad. Ahora, el eco de esa culpa se repetía frente a él, con su hijo. Leopoldo no perdió tiempo. Tomó al niño en brazos, aunque Pedro protestaba. «¡Suéltame! ¡No necesito hospital!». «Sí necesitas», gritó el hombre ya llorando, corriendo hacia el viejo auto que usaba en la comunidad. La gente lo miraba sorprendida, viendo a aquel hombre cargando a un niño casi inconsciente, el rostro lleno de desesperación. El camino hasta el hospital público pareció eterno. El tráfico, las bocinas, el calor. Leopoldo apretaba al niño contra su pecho, murmurando como una plegaria: «Quédate conmigo, hijo, por favor, quédate conmigo». Pedro, con los ojos entrecerrados, susurró: «¿Me llamaste hijo?». Su voz era débil, pero sonreía levemente antes de desmayarse. En el hospital el caos era desolador. Filas, gritos, médicos corriendo. Leopoldo, desesperado, gritaba por ayuda. «Necesita atención ahora». Una enfermera miró al niño y comprendió la gravedad de inmediato.
Fiebre alta, palidez, tos con sangre, puede ser grave. El multimillonario, que siempre había comprado todo con dinero, ahora se encontraba impotente ante la fría burocracia del sistema. «Señor, necesitamos llenar la ficha, el médico está ocupado». Él tomó la tabla con manos temblorosas, los ojos llenos de lágrimas. «Por el amor de Dios, es mi hijo». Aquellas palabras hicieron que la enfermera dudara. En segundos, el equipo se lo llevó. Leopoldo se quedó afuera, solo, en el pasillo, con el sonido de los monitores filtrándose desde la sala. Las horas siguientes fueron interminables. El hombre, acostumbrado a oficinas lujosas, ahora estaba sentado en el suelo helado del hospital, sosteniendo un rosario que había encontrado en el bolsillo del niño. Su mente giraba. ¿Por qué no regresé antes? ¿Por qué dejé que todo llegara a esto? Las lágrimas caían sin control. Cuando por fin salió el médico, Leopoldo se levantó de un salto. «¿Cómo está? ¿Va a ponerse bien?» El médico se quitó los lentes y suspiró. «Señor, el niño tiene una enfermedad rara, la misma que, según el historial, mató a su madre. La única solución es un trasplante de médula ósea, y debe hacerse pronto». Leopoldo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. «Haré la prueba ahora. Haré lo que sea necesario». El examen se realizó esa misma noche. Leopoldo apenas respiraba. El sonido del reloj en la pared marcaba cada segundo como una sentencia. El niño dormía en el cuarto contiguo, su pequeño cuerpo cubierto de tubos y cables. En un momento, el hombre se acercó a la ventana, mirando el cielo nocturno en busca de fuerza. «Teresa, si me escuchas, ayúdame. No puedo perderlo también». El teléfono sonó. El resultado había llegado. Leopoldo corrió, el corazón latiendo con fuerza. La doctora lo miró y sonrió, un alivio sereno en el rostro. «Compatible. Usted es compatible». Él se llevó las manos al rostro y lloró, arrodillado. «Gracias, Dios mío, gracias». La operación fue programada para el día siguiente. El miedo lo envolvía, pero junto con él una esperanza silenciosa. Leopoldo pasó toda la noche sentado junto a la cama del niño, sosteniendo su pequeña mano. Pedro despertó por instantes, miró a su padre y susurró: «No vas a huir esta vez, ¿verdad?». Leopoldo, con los ojos rojos, respondió sin vacilar: «Nunca más». El niño sonrió débilmente. «Creo que mamá estaría feliz de ver esto». El hombre apretó su mano con ternura. «Ella lo está viendo, hijo, ella lo está viendo». Y así quedaron, el padre arrepentido y el niño luchando por su vida, esperando juntos el amanecer que decidiría el destino de ambos. El hospital amaneció envuelto en un silencio reverente. El sonido amortiguado de los pasos de los enfermeros y el olor a éter se mezclaban con la tensión invisible que flotaba en el aire. Leopoldo estaba recostado en la camilla, listo para el procedimiento. Vestía la bata blanca, la gorra, y llevaba la expresión de un hombre que había dejado el miedo del mundo afuera. Su mirada, fija en el techo, parecía atravesar el tiempo. Cada recuerdo de Teresa, cada imagen de Pedro sonriendo entre los callejones, regresaba con fuerza. La doctora se acercó. «Señor Leopoldo, todo saldrá bien. Su médula es compatible». Él respiró hondo, las lágrimas corriendo discretas. «Esta vez, doctora, no voy a fallar». En la sala de al lado, Pedro también era preparado. Pequeño, frágil, el cuerpo cubierto de cables, el corazón latiendo rápido. Sostenía un rosario entre las manos, el mismo que su padre había encontrado en su bolsillo días antes. «Es de mi mamá», dijo en voz baja a la enfermera, que sonrió y lo animó. «Ella estará contigo, mi amor». El niño cerró los ojos, imaginando el rostro de su madre y el del hombre que ahora arriesgaba su vida por él. Un sentimiento mezclado de miedo y gratitud recorría su pecho. «¿De verdad se quedará?», pensó. «¿O será solo una promesa?». Antes de poder responderse, el sedante lo hizo dormir. Las horas siguientes fueron un tormento de silencio y espera. Afuera,
El reloj del hospital parecía marcar el tiempo con crueldad. Cada minuto pesaba como una eternidad. Las enfermeras corrían por los pasillos, las puertas de cirugía se abrían y cerraban, pero ninguna noticia llegaba. El gerente de la relojería, que había seguido todo de lejos, aguardaba en el pasillo, sin valor para marcharse. Nunca vi a un hombre cambiar así, murmuró para sí. Finalmente el médico salió con el rostro cansado y la mirada serena. La noticia cayó como un soplo de esperanza. La cirugía fue un éxito. Ambos están estables. Horas después, Leopoldo despertó. El cuarto estaba tranquilo, iluminado por una luz suave. Sentía dolor en la espalda, el cuerpo pesado, pero el corazón ligero. Intentó incorporarse y lo primero que preguntó fue: ¿y mi hijo? La enfermera sonrió. Está bien, ¿quiere verlo? Él asintió conmovido. Cuando abrieron la cortina, el tiempo pareció detenerse. Pedro estaba allí, aún pálido, pero despierto. El niño giró lentamente el rostro y al ver a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pudiste haberte ido», dijo con voz ronca, «pero te quedaste». Leopoldo intentó hablar, pero la emoción lo venció. Las lágrimas le corrieron, sinceras. Extendió la mano temblorosa hasta tocar la pequeña mano de Pedro. «Y me quedaré, siempre». El niño apretó de vuelta con una sonrisa débil pero real. En ese instante, todo el peso de los años de arrepentimiento se disolvió. El silencio que los envolvía era distinto. Ya no había dolor, solo paz. Pedro respiró hondo y susurró: «Mamá tenía razón. Dijiste que cambiarías un día». Leopoldo inclinó la cabeza con la voz entrecortada. «Fuiste tú quien me cambió, hijo». Los días siguientes fueron de lenta recuperación, pero llenos de gestos que decían más que las palabras. Leopoldo llevaba la comida a su hijo, le contaba historias de su juventud, y Pedro lo escuchaba, a veces riendo, a veces solo observando. Las enfermeras, emocionadas, se detenían en la puerta para mirar aquella escena improbable. El multimillonario y el niño que le había enseñado lo que es el amor. Una tarde, mientras el sol doraba la habitación, Pedro dijo: «Sabes que ahora tenemos la misma sangre, ¿verdad?». Leopoldo sonrió, apretando su mano. La misma sangre y el mismo corazón. Cuando recibieron el alta, caminaron juntos por los pasillos del hospital. La gente los miraba, algunos reconociendo al hombre poderoso, pero nadie veía al magnate que mandaba, solo a un padre, cansado y feliz, caminando junto al hijo que casi pierde. Al pasar por la puerta de salida, Pedro miró hacia atrás, como si dejara allí el peso de todo lo vivido. Leopoldo se agachó y susurró: «De ahora en adelante, solo hacia adelante». El niño asintió, los ojos brillantes. «Hacia adelante, papá». Y juntos salieron a la luz del día, listos para empezar de nuevo. El mundo allá afuera parecía el mismo, pero ellos ya no lo eran. El hombre que una vez creyó que el dinero compraba el tiempo, ahora entendía que el tiempo solo vale cuando se vive con quienes se ama. Y el niño que creció sin padre, sin esperanza, ahora sabía lo que era volver a confiar. Entre los dos, un lazo nuevo, nacido del dolor y sellado con perdón, transformaba la pérdida en promesa. Pasaron algunos meses desde la cirugía. Pedro, ahora con el rostro más colorido y la mirada serena, caminaba junto a Leopoldo por los amplios pasillos del edificio de la empresa. El hombre, recuperado, vestía el mismo traje impecable de siempre, pero había algo distinto en su semblante. La rigidez de antes había sido reemplazada por una paz nueva, casi dulce. Ya no era el multimillonario intocable de antes, y lo sabía. El elevador subía en silencio, y Pedro, pequeño, sostenía la mano de su padre con naturalidad, como si ese simple gesto fuera el mayor símbolo de todo lo que habían conquistado. «¿Estás seguro de que quieres hacer esto?», preguntó Leopoldo con una sonrisa nerviosa. «Sí», respondió el niño, «pero no es para humillar a nadie, es para enseñar». Las puertas del elevador se abrieron
y los dos entraron en la misma relojería donde todo había comenzado. El lugar, como siempre, brillaba con oro y cristal, pero ese día el resplandor no venía de las vitrinas, sino de los ojos de las personas que se detuvieron al ver la escena. El niño de antes, sucio y descalzo, ahora estaba allí con la cabeza en alto, vestido con ropa sencilla pero limpia, y una sonrisa que borraba cualquier recuerdo de vergüenza. Las dependientas, las mismas de aquel día, estaban detrás del mostrador. Las risas burlonas de meses atrás se habían convertido en un silencio incómodo. Una de ellas dejó caer la pluma de la mano. «Dios mío, es él». Leopoldo se acercó con pasos firmes, pero fue Pedro quien dio el primer paso al frente. «No se escondan», dijo con calma, su voz suave, casi compasiva. Las mujeres lo miraron, sorprendidas por su tono sereno. El niño caminó hasta el centro de la tienda, observó alrededor y pasó los dedos por el cristal de la vitrina donde estaba el reloj que quiso comprar. «Fue aquí», murmuró casi para sí mismo. El silencio era total. Una de las empleadas empezó a llorar. «No sabíamos, perdónanos». Pedro la miró un momento y respondió con una dulzura desarmante. «Ya las perdoné». Leopoldo observaba a lo lejos, con el orgullo silencioso de quien ve florecer la sabiduría en un corazón aún tan joven. Pedro respiró hondo y se volvió hacia su padre. «No quiero que nadie sea despedido, ¿de acuerdo?» Leopoldo frunció el ceño, confundido. «¿Cómo? ¿Después de lo que te hicieron?» El niño negó con la cabeza. «Si las despiden, no aprenderán nada. Quiero que se queden, que ayuden a otras personas a no cometer el mismo error». El hombre guardó silencio unos segundos, admirando la serenidad que emanaba de su hijo. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos?» Pedro pensó un momento y respondió con la convicción de quien entiende el verdadero valor de lo vivido. «Crea un programa de empatía, papá, entrenamiento para todos los empleados. Quiero que aprendan a ver a la persona que tienen enfrente, no la ropa ni el aspecto, que aprendan a ver seres humanos». Las dependientas se miraron conmovidas. Leopoldo asintió lentamente, los ojos brillosos. «Tienes razón, hijo. La empresa puede ser rica, pero su alma debe ser humana». Pedro sonrió con sencillez. Mamá decía que el corazón es el único reloj que nunca debe detenerse. Y tenía razón. En ese instante, el gerente se acercó con los ojos llenos de lágrimas. «Señor Leopoldo, niño Pedro, ustedes acaban de cambiar esta empresa». Pedro sonrió a medias y miró a las dependientas. «Yo no cambié nada solo. Ustedes también pueden cambiar. Cada día». Las palabras del niño parecían resonar de manera casi espiritual, llegando a todos como un recordatorio silencioso. Leopoldo puso su mano sobre el hombro de su hijo, y juntos se dirigieron hacia la salida. El brillo del sol atravesaba las ventanas, iluminando el piso de mármol con una luz cálida y simbólica, como si el propio tiempo se inclinara ante ese reencuentro con la dignidad. En la puerta, antes de salir, Pedro se volvió una vez más. El reloj de oro seguía allí, brillando en la vitrina. Lo miró por unos segundos, pensativo, y dijo: «¿Sabes, papá? Aún quiero ese reloj». Leopoldo sonrió sorprendido. «¿Quieres comprarlo ahora?», el niño respondió. «No, quiero ganarlo cuando de verdad cambiemos, cuando todos aquí entiendan el valor de quien entra por esas puertas». El hombre asintió con la voz quebrada. «Entonces ese reloj te esperará, hijo, hasta el día en que el mundo sea más justo». Pedro sonrió sereno y respondió: «El mundo empieza a cambiar cuando cambiamos el corazón». Caminaron juntos fuera de la tienda. El sol de la tarde bañaba la acera con una luz dorada, y el reflejo de ambos se mezclaba en el cristal de la vitrina. El hombre que aprendió lo que es ser padre y el niño que le enseñó lo que es ser humano. El viento suave movía el cabello de Pedro, y Leopoldo, por instinto, tomó su mano. Por primera vez ya no había vergüenza, ni culpa, ni distancia, solo un amor nacido de las cenizas,
como algo que el tiempo no pudo destruir. Y mientras se alejaban, el sonido de los relojes dentro de la tienda seguía, no marcando horas, sino recordando que el tiempo más valioso es el que se vive con el corazón despierto. Ese día, el multimillonario y el niño dejaron de ser noticia. Se convirtieron en ejemplo. La vida, con su sencillez cruda, les había enseñado lo que ninguna fortuna podía comprar, que el verdadero poder no está en poseer, sino en comprender, que el perdón es el único lujo que enriquece a ambos, y que, a veces, es un niño quien le devuelve a un hombre el valor de amar de nuevo. Y fue así, bajo el brillo discreto del atardecer, que padre e hijo siguieron su camino, no hacia el pasado que los hirió, sino hacia el futuro que por fin habían aprendido a merecer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video. El millonario cruzaba el centro de la ciudad con prisa, perdido entre sus propios compromisos, hasta que vio a un niño de la calle hurgando en la basura con las manos temblorosas. Conmovido, se acercó para ayudar, sin esperar nada más que un gesto común. Pero cuando el niño levantó el rostro, vio en él la misma marca de nacimiento que él había tenido desde niño, y lo que ese descubrimiento significaba era demasiado grande para expresarlo con palabras. Andrés Hernández era el tipo de hombre que nació con el peso de un apellido, y nunca se quejó de ello. Hijo y heredero de Héctor Hernández, un multimillonario del sector inmobiliario, había crecido entre reuniones, cenas de gala y expectativas que lo moldearon para ser el sucesor del imperio familiar. Lo curioso es que nunca se sintió asfixiado. Amaba a su padre, y su padre lo amaba con la misma intensidad. Eran más que padre e hijo. Eran amigos, cómplices, socios. Desde pequeño, Andrés escuchaba el mismo consejo. Un Hernández nunca huye de las responsabilidades, hijo, pero tampoco huye de las personas. Y llevaba eso como una brújula. Aquella mañana, a los 35 años, el cielo estaba gris, y Andrés atravesaba el centro de la ciudad apresurado, repasando mentalmente la agenda de una reunión importante. El celular vibraba sin parar, los conductores tocaban el claxon, y él seguía concentrado, hasta que, al doblar la esquina, algo lo hizo detenerse. Un niño delgado de unos 10 años estaba arrodillado frente a un bote de basura, hurgando restos de comida con las manos. La imagen atravesó la rutina del empresario como una astilla. «Dios mío», murmuró en voz baja, sintiendo una punzada de compasión. Pero al instante siguiente todo cambió. El niño levantó el rostro, y Andrés vio aquella marca, la misma marca de nacimiento que él tenía en la mejilla izquierda, idéntica. El corazón se le aceleró. Por un instante, el ruido de la calle desapareció, y solo quedó el sonido de su propia sangre latiendo en los oídos. «Esto no puede ser coincidencia», pensó tragando saliva. Se acercó despacio, sin saber qué decir. El niño, asustado, se levantó de inmediato, como un animal acorralado. Tranquilo, muchacho, no voy a hacerte daño», dijo Andrés, levantando las manos en señal de paz. «¿Y usted qué quiere?», respondió el niño, con la voz ronca y la mirada desconfiada. «Nada. Solo pensé que tal vez necesitabas ayuda». El niño dudó, con los hombros tensos. «Nadie ayuda gratis, señor». Andrés respiró hondo. «Es verdad, pero hoy quiero romper esa regla. ¿Vamos por un café? Yo invito». El niño lo miró, evaluando cada movimiento, como si buscara mentiras en el rostro del hombre. Después de un largo silencio respondió: «Si es solo un café, está bien, pero me siento cerca de la puerta». Andrés sonrió, aliviado. «Trato hecho». Y caminaron hasta una pequeña cafetería de la esquina, donde el olor a pan recién horneado y café caliente
creaba un contraste casi cruel con la vida que el niño parecía llevar. Se sentaron frente a frente, y Andrés observó al niño devorar el sándwich como quien lucha contra el tiempo. En cada mordida el hombre veía más que hambre, veía supervivencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «José». «Bonito nombre. ¿Y dónde están tus padres, José?». El niño dejó de masticar por un instante. «Mi mamá murió cuando yo era bebé. Nunca supe quién era mi papá. Dijeron que se fue antes de que yo naciera». Andrés sintió un nudo en el pecho, como si algo dentro de él reconociera ese dolor. «¿Y el orfanato?», insistió. «Me escapé, cansado de que me pegaran y de escuchar que mi vida no valía nada». El silencio que siguió fue pesado. Andrés miraba al niño y veía algo familiar. No solo la marca, sino la mirada. La misma mirada que veía en el espejo en los días en que se sentía vacío, incluso rodeado de éxito. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo con cuidado. «¿Tienes algún recuerdo de tu mamá?». José negó con la cabeza y metió la mano en el bolsillo. «Solo esto». Sacó un papel arrugado y se lo entregó al hombre. Era una fotografía vieja, descolorida, con una esquina rota. Cuando Andrés la desplegó, el mundo pareció venirse abajo. En la imagen, una mujer sonreía, sosteniendo a un bebé en brazos. Beatriz, su exnovia, la mujer a la que un día amó con todo lo que tenía y que simplemente desapareció años atrás sin dejar rastro, sin decir una palabra, sin explicar por qué. La sangre de Andrés se heló. «Yo conozco a esta mujer», dijo con la voz temblorosa, los ojos fijos en la foto. José lo miró confundido. «¿Cómo que la conoce?». Andrés respiró hondo, intentando contener la emoción. Ella fue el gran amor de mi vida. Desapareció de repente y nunca más supe de ella». «Y ahora, hija, esta foto, esta marca en tu rostro». Se detuvo un instante con la voz quebrada. «José, creo que tal vez tú seas mi hijo». El niño se quedó inmóvil, el sándwich detenido a medio camino de la boca. El silencio se apoderó de la mesa. Sus ojos se abrieron tratando de entender si aquello era una broma cruel o un milagro inesperado. Andrés lo observaba con el corazón hecho pedazos, sintiendo una ola de emoción y duda mezclarse dentro de él. La foto entre sus dedos temblaba levemente, como si todo el pasado estuviera a punto de despertar. Y sin darse cuenta, en ese instante, dos mundos separados por el tiempo comenzaban a reencontrarse. Un hombre que perdió al amor de su vida y un niño que nunca supo lo que era tener un padre. Durante horas aquella revelación resonó en la mente de Andrés como un trueno distante que se negaba a desaparecer. La imagen del niño, la marca en la mejilla, la fotografía amarillenta de Beatriz, todo giraba en su cabeza como una película antigua que no lograba pausar. En el camino de regreso a casa, el silencio dentro del automóvil era asfixiante. En cada semáforo veía el reflejo de su propio rostro en el vidrio y por un instante le parecía ver también el del niño. «Mi hijo, ¿de verdad es posible?», murmuró para sí, apretando el volante con fuerza. Había miedo, sí, pero también esperanza. Una esperanza que ni siquiera sabía que aún conservaba. En los días siguientes, Andrés no logró concentrarse en nada. Las reuniones, las llamadas, los compromisos de siempre se volvieron ruidos lejanos. Su padre notó la mirada perdida del hijo. «¿Pasó algo?», preguntó Héctor preocupado. Andrés dudó, prefiriendo guardar el secreto hasta entender lo que estaba sintiendo. Por las noches caminaba por la casa a oscuras, recordando a Beatriz, la forma en que reía, las promesas que se hicieron y el día en que ella desapareció sin dejar rastro. «Si José es realmente mi hijo», pensaba, «entonces todo lo que viví desde aquel día fue un error colosal de la vida». Fue al tercer día cuando decidió actuar. Llamó a una clínica privada y programó una prueba de ADN. Quería respuestas. Las necesitaba. José dudó cuando él le explicó el motivo, pero aceptó.
Es solo para estar seguros, dijo Andrés, tratando de no revelar el torbellino que llevaba por dentro. El niño lo miró con seriedad. ¿Y si no lo soy? Andrés sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. Entonces voy a seguir ayudándote de la misma manera. Pero si lo eres, José, si lo eres, nada me va a alejar de ti. El niño desvió la mirada, pero un pequeño destello de confianza apareció en sus ojos. Algo nuevo, casi imperceptible, pero real. En la sala de la clínica, el aire parecía demasiado denso. José observaba todo con curiosidad y miedo, mientras Andrés intentaba disimular el nerviosismo. Cuando la enfermera tomó las muestras, él respiró hondo y cruzó las manos, como quien reza en silencio. La espera de los resultados fue larga, arrastrada, hecha de noches sin dormir y recuerdos insistentes. A veces se sorprendía sonriendo sin razón, imaginando al niño durmiendo en una habitación cómoda, yendo a la escuela, teniendo lo que nunca tuvo. Otras veces, el pánico lo dominaba. ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si solo es una coincidencia cruel? Al cuarto día el sobre finalmente llegó. Andrés se quedó de pie frente a él durante minutos, mirando el papel como quien enfrenta al destino. Sus manos temblaban cuando rompió el sello. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas hasta detenerse donde decía: compatibilidad genética, 99,9%. El corazón se le aceleró. Leyó y volvió a leer, incapaz de creerlo. «Es mi hijo», susurró con la voz quebrada. Se sentó en el sillón, dejando que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Aquello no era solo un resultado, era el reencuentro con una parte perdida de sí mismo. Ese mismo día fue al albergue donde José estaba alojado temporalmente. El niño lo recibió con una mirada mezcla de expectativa y miedo. Andrés se arrodilló frente a él, como quien reconoce un altar. «José, la prueba lo confirmó. Tú eres mi hijo». Por un instante, el niño quedó inmóvil. Luego, poco a poco, el gesto duro se deshizo. Una sonrisa enorme se abrió, los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a los brazos de Andrés. «Papá», gritó con la voz temblorosa, abrazándolo con fuerza. «Lo sabía. Siempre supe que algún día alguien me iba a querer». Andrés lo envolvió en un abrazo largo, llorando junto a él, sintiendo que su corazón por fin encontraba su lugar. A partir de ese momento, todo cambió. José bajó la guardia y dejó ver al niño dulce que siempre había soñado con tener una familia. Andrés lo llevó a casa y los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos simples, pero profundos. La primera noche en una habitación de verdad, el asombro al verse limpio en el espejo, la sonrisa al probar un desayuno preparado especialmente para él. Andrés lo observaba en silencio, maravillado con cada reacción. Así es como empieza una vida de verdad, pensaba. El niño reía, corría por los pasillos, y el sonido de su voz llenaba el espacio que antes estaba dominado por el silencio. Andrés empezó a ver el mundo de otra manera. Las paredes frías de su casa parecían menos sólidas, los días menos previsibles. «Mi hijo», repetía en su mente, probando la palabra como quien reaprende a hablar. El padre que nunca imaginó ser comenzaba a existir en cada gesto, y sin darse cuenta, el vacío que lo había acompañado durante años empezaba a llenarse, no de poder ni de éxito, sino de la presencia viva y amorosa de un niño que sin querer acababa de devolverle un sentido de vida que ni siquiera sabía que había perdido. Los días siguientes parecían un sueño. Andrés y José vivían una rutina sencilla, pero llena de significado. Desayunos juntos, risas torpes, conversaciones antes de dormir. El niño ahora dormía profundamente, sin miedo a despertar solo, y el hombre, por primera vez en años, encontraba paz en el sonido de otra respiración dentro de la casa. A veces, al verlo jugar en el jardín, Andrés sentía un dulce nudo en el pecho. Si Beatriz estuviera aquí, pensaba, mirando al cielo.
Seríamos una familia completa. Fue con ese pensamiento tierno que el destino decidió poner a prueba el corazón de ambos. Aquella tarde lluviosa, José armaba un rompecabezas en la sala, mientras Andrés revisaba algunos contratos. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba un ambiente de calma silenciosa. Entonces, de repente, el timbre sonó. 1, 2 veces, insistente. Andrés se levantó sin prisa, imaginando que se trataba de alguna entrega, pero al abrir la puerta, se quedó helado. Frente a él estaba una mujer delgada, abatida, con el cabello húmedo pegado al rostro y la mirada cansada de quien cargaba el peso de muchas vidas. Por un instante, dejó de respirar. «¿Beatriz?», susurró, incapaz de creerlo. Ella bajó la mirada, las manos temblorosas sujetando una bolsa vieja. «Hola, Andrés». Su voz seguía teniendo el mismo timbre dulce, pero ahora venía mezclada con culpa y miedo. Él dio un paso atrás, atónito. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó con la respiración entrecortada. Tú estabas muerta. Te busqué durante años». Beatriz levantó la vista y sus ojos se encontraron, todo el pasado comprimido en segundos. «Lo sé», dijo ella, «y tienes todo el derecho de odiarme, pero necesitaba volver». José, curioso por las voces, apareció en la puerta de la sala. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Beatriz, el tiempo se detuvo. Ella se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. «Dios mío», murmuró. «¿José?». El niño la miró confundido. «¿Usted me conoce?». Ella se arrodilló con las lágrimas corriendo libremente. «Soy yo, hijo. Soy tu mamá». La palabra mamá resonó en la habitación como un trueno suave. El niño miró a Andrés sin saber qué hacer. El hombre se quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando con rapidez, como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. Andrés cerró la puerta detrás de sí, aún en shock. «Desapareciste, Beatriz. Te fuiste sin decir nada, y ahora apareces como si nada hubiera pasado». Su voz temblaba entre rabia y alivio. «¿Tienes idea de lo que eso me hizo a mí? ¿De lo que le hizo a él?», señaló al niño. Ella lloraba, pero se mantuvo firme. «Lo sé, Andrés. Lo sé todo. Y vine porque ya no soportaba esconder la verdad. Por favor, escúchame antes de odiarme para siempre». José, en silencio, se acercó y tomó la mano del padre. Andrés respiró hondo, luchando contra el impulso de echarla. «Habla», dijo por fin con la voz baja, casi un susurro. Beatriz miró al niño, luego al hombre que una vez amó. «Cuando estábamos juntos, tu padre pensaba que yo era una mala influencia. Decía que te distraía de los negocios, que te alejaba del futuro brillante que él había planeado para ti. Un día me buscó y me ofreció dinero para que me fuera, para que desapareciera de tu vida. Yo me negué. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas». Las lágrimas caían, pero ella continuó. «Tuve miedo, Andrés, mucho miedo, y me fui sin despedirme, creyendo que era la única forma de protegerte». Ella respiró hondo antes de continuar. «Semanas después, descubrí que estaba embarazada. Intenté volver para contártelo, pero tu padre me encontró otra vez. Dijo que si me acercaba el bebé y yo lo pagaríamos caro. Entendí que tendría que criar a nuestro hijo sola. Pero días después de que José nació, hombres encapuchados invadieron el lugar donde yo estaba. Venían a llevarse al bebé por orden de Héctor. No quería que un escándalo manchara el nombre de la familia». Su voz fallaba, y cada palabra sonaba como una confesión arrancada del fondo del alma. «Huí esa noche sin mirar atrás, y cuando entendí que él nunca se detendría, que siempre nos casaría, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé a nuestro hijo en un orfanato y fingí mi propia muerte. Fue la única manera de asegurarme de que él viviera». Andrés dio un paso atrás, aturdido. Las palabras parecían golpes invisibles. Todo lo que sabía sobre su padre, el hombre al que siempre admiró, comenzaba a derrumbarse dentro de él. «No,
no puede ser verdad. Beatriz lo miró con ternura, incluso en medio del dolor. No volví para destruir a nadie, Andrés. Volví porque nuestro hijo estaba en la calle, porque me necesitaba y porque a pesar de todo, nunca dejé de amarlos a los dos. José, en silencio, miraba a uno y otro, como si intentara unir las piezas de un rompecabezas emocional que el mundo adulto había hecho pedazos. El ambiente estaba cargado, lleno de preguntas y recuerdos que ninguno de ellos sabía cómo enfrentar. Andrés quería creer que todo era mentira, una invención de una mujer herida, pero en el fondo, muy en el fondo, había algo en su mirada que decía lo contrario. El silencio después de la revelación era casi sagrado. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar fuerte. Las palabras de Beatriz aún flotaban en el aire, como ecos de una herida antigua que, por fin, había quedado expuesta. José miraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas, el pecho subiendo y bajando con rapidez, su pequeño corazón intentando comprender una historia demasiado grande para su edad. Y aún así, algo dentro de él, más fuerte que el miedo, más puro que la duda, le susurraba que ella decía la verdad. Era el instinto del niño que siente el amor incluso cuando el mundo intenta esconderlo. Sin decir nada, José se acercó despacio. Sus manos pequeñas temblaban, pero había firmeza en cada paso. Beatriz, confundida y temblorosa, lo observaba sin saber si debía extender los brazos o retroceder. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, el niño respiró hondo y con voz baja dijo: «Yo te perdono, mamá». Las palabras salieron simples, pero cargadas de peso. Todos se equivocan cuando tienen miedo. Lo importante es querer arreglarlo. Aquellas frases tan espontáneas y tan maduras cortaron el aire como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Beatriz se derrumbó. Todo su cuerpo tembló y lo abrazó con fuerza, como quien reencuentra su propia alma. Lloraba sin vergüenza, sin control, susurrando su nombre entre sollozos. «Hijo mío, mi amor, perdóname. Yo solo quería protegerte». José hundió el rostro en su cuello, sintiendo un aroma familiar que no recordaba, pero que de algún modo reconocía. «Ya está bien ahora, mamá, ya está bien». El pequeño apretón de los brazos del niño transmitía un amor tan absoluto, tan inocente, que desarmaba cualquier enojo, cualquier culpa. Andrés observaba la escena en silencio y algo dentro de él se rompió. El hombre que hasta entonces se sostenía en la lógica, en las certezas y en el control, se vio derrumbarse ante la sencillez de un gesto. Aquel abrazo decía más que cualquier argumento, más que todas las lágrimas que él intentaba contener. Era como si José hubiera encontrado el lenguaje que los adultos habían perdido, el de la misericordia, y fue ahí, en ese instante, cuando Andrés entendió el verdadero significado del perdón, no como una decisión racional, sino como un acto de fe. Él confió en ella, pensó con los ojos llenos de lágrimas. Él simplemente confió. La imagen del hijo abrazando a Beatriz lo desgarraba y al mismo tiempo lo sanaba. Aquel niño, que hasta hacía poco vivía en la calle, con hambre y miedo, ahora les mostraba a los dos adultos lo que significaba amar sin condiciones. Andrés se pasó la mano por el rostro, intentando contener el llanto, pero no lo logró. Un sollozo escapó y se sentó en el sofá, vencido por la emoción. José lo notó. Soltó lentamente el abrazo de su madre y se volvió hacia él. «Papá, no te enojes, la necesitamos». Aquella frase atravesó a Andrés como una flecha silenciosa. El niño caminó hasta él y tomó sus manos con fuerza. «Ella se equivocó porque tuvo miedo, papá, pero volvió, y quien vuelve quiere arreglarlo». Beatriz, aún de rodillas, observaba a los dos, con el rostro empapado de lágrimas y los labios temblorosos. Andrés respiró hondo, tratando de controlar el torbellino dentro de él. «No sé si puedo», murmuró. «Mi padre, la mujer que amé, todo se puso de cabeza.
José negó con la cabeza con firmeza infantil. Pero si yo pude perdonar, tú también puedes. Aquellas palabras simples resonaron en el alma de Andrés. El silencio de la sala ahora estaba acompañado por el sonido de la lluvia afuera, como si el mundo entero estuviera escuchando aquella conversación. Miró a Beatriz y por un momento vio a la mujer que había conocido tantos años atrás. Los mismos ojos, la misma sonrisa cansada. El dolor seguía ahí, pero junto a él había un deseo de comprender. Se levantó despacio y fue hasta su hijo, apoyando una mano sobre su hombro. «Eres más fuerte que yo, José». El niño sonrió con timidez. «No, papá, yo solo escuché a mi corazón». Aquella respuesta sencilla fue suficiente para derribar el último muro. Andrés miró a Beatriz y aún sin decir nada ella lo entendió. No era el perdón total todavía, pero sí el primer paso. Su mirada se suavizó y por primera vez en muchos años ella sintió que había una oportunidad de volver a empezar. José los observaba con los ojos brillantes, como si estuviera viendo lo imposible hacerse realidad frente a él. El niño que un día fue abandonado ahora era el lazo que unía dos mundos destrozados. El día siguiente amaneció pesado, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. La noche anterior seguía resonando en la mente de Andrés, el abrazo del hijo, el perdón de José, la mirada arrepentida de Beatriz. Todo había cambiado dentro de él y ahora solo quedaba un nudo por desatar. Sabía que no podría seguir adelante sin confrontar el origen de todo ese dolor. «Mi padre tiene que mirarme a los ojos y decirme la verdad», pensaba, mientras miraba a José dormido. El niño parecía en paz, y eso le daba fuerzas. Beatriz estaba en la cocina, preparando café, cuando Andrés entró, con una expresión decidida. «Vamos a verlo», dijo, firme. Ella lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?» Héctor nunca fue un hombre fácil, Andrés. Él asintió, sin dudar. «No se trata de facilidad, se trata de justicia. Necesito escuchar de su boca lo que tú me contaste». José, que acababa de despertar, apareció en la puerta con los ojos somnolientos. «Papá, ¿van a salir?» Andrés respiró hondo y respondió con calma. «Sí, hijo, pero es importante. Hoy vamos a resolver lo que quedó en el pasado». El coche cruzaba el asfalto mojado, y el silencio dentro de él era casi sofocante. Beatriz miraba por la ventana, las manos entrelazadas en su regazo, el corazón disparado. José, en el asiento trasero, sostenía el nuevo juguete que Andrés le había dado días antes, un pequeño avión, apretándolo como un amuleto. Al llegar a la mansión de Héctor, la puerta de hierro se abrió lentamente, chirriando como si resistiera lo inevitable. La casa parecía más grande y fría de lo que Andrés recordaba. Cada pared, cada cuadro, parecía cargar con la sombra de un secreto. Héctor estaba en la biblioteca cuando escucharon el sonido de las puertas abriéndose. Al levantar la vista y ver a Beatriz, se puso pálido. La copa en su mano casi cayó. «Dios mío», murmuró con la voz áspera, «esto no es posible». Andrés dio 2 pasos al frente con la mirada firme. «Sí lo es, papá, y llegó el momento de que me cuentes todo lo que nunca tuviste el valor de decirme». Beatriz permanecía detrás de él, tensa, pero erguida. El niño se mantenía cerca de su madre, observando en silencio, sin comprender completamente lo que estaba a punto de suceder. «¿De qué hablas, Andrés?», intentó disimular Héctor, pero el temblor en su voz lo delataba. «¿De qué hablo?», repitió el hijo, con una risa amarga. «De la vida que destruiste, de la mujer que mandaste desaparecer, del hijo que creció en las calles porque pensaste que el nombre de la familia valía más que la verdad». El viejo hombre se quedó mudo por unos segundos antes de apoyarse en la mesa y mirar a su hijo a los ojos. «Hice lo que creí correcto en su momento. Tú eras joven, impulsivo, y ella no era buena para ti». «¿No era buena para mí?», interrumpió Andrés con la voz temblorosa de ira. «Ella me amaba, papá, y tú lo sabías. Aún así,
La perseguías, la amenazabas y mandabas a hombres detrás de ella y de mi propio nieto. Héctor cerró los ojos, respirando hondo, como si luchara contra su propio arrepentimiento. Nunca mandé lastimar a nadie, dijo en voz baja. Pero es cierto, quise que se fuera. Quise protegerte del escándalo. Creí que estaba salvando nuestro nombre, nuestro imperio. Las palabras caían pesadas, una tras otra. Pero me equivoqué. Me equivoqué más de lo que puedo reparar. Beatriz, con los ojos llorosos, dio un paso al frente. Destruiste mi vida, Héctor, y casi destruiste la suya también. Viví con miedo durante años. Me fui con tu nieto en brazos, pensando que moriría si me quedaba. El viejo hombre desvió la mirada avergonzado. Lo sé, Beatriz, lo sé, y cargo con ese peso todos los días. Pensé que estaba haciendo lo mejor por mi hijo, pero solo lo alejé de todo lo que realmente importaba. La voz de Héctor se quebró y se sentó, exhausto. No sabía que el niño había sobrevivido. Pensé que ustedes habían desaparecido para siempre. Andrés se acercó lentamente, con el rostro tenso, la ira pulsando en sus venas. Siempre me enseñaste que un Hernández no huye de las personas, ¿recuerdas? Pero eso fue exactamente lo que hiciste. Destruiste lo que tenía de más puro, papá. Me quitaste a ella, me quitaste a él, y todavía te convenciste de que hiciste lo correcto. Héctor trató de hablar, pero Andrés lo interrumpió con un gesto brusco. Basta, no quiero escuchar nada más. Lo que hiciste no tiene disculpa. José, que hasta ese momento había observado en silencio, dio un paso al frente, el pequeño avión aún en su mano. El niño miró fijamente a su abuelo y con un tono inocente, pero firme, preguntó: ¿Por qué hizo usted llorar a mamá? La pregunta cortó el aire. Héctor no pudo responder. El niño continuó: Ella solo quería cuidarnos, y usted le hizo tener miedo. Beatriz lo sujetó por los hombros, intentando detenerlo, pero el pequeño insistió: Debería pedirle disculpas a ella, y a mi papá también. La pureza de esas palabras desarmó completamente al viejo. Las lágrimas comenzaron a caer. Tienes razón, niño, tienes toda la razón. Héctor se levantó, tambaleante, y se acercó a Beatriz. Perdóname, por todo. Fui un hombre ciego. Y el precio de mi ceguera fue el sufrimiento de ustedes. Pero antes de que ella pudiera responder, Andrés intervino con voz firme y fría. No, papá, eso no borra lo que hiciste. Una disculpa no borra años de dolor. Viví mi vida creyendo en ti, defendiéndote, y ahora veo que todo no era más que mentira. La tensión en la sala era casi palpable. Beatriz lo observaba con lágrimas contenidas, mientras José se acurrucaba entre los dos, sintiendo el peso de la ira y la culpa cruzándose en el aire. Nadie se movió. El silencio que siguió fue opresivo. Héctor, parado frente a su hijo, intentaba encontrar palabras que no existían. Andrés se alejó unos pasos, respirando profundo, luchando por contener la furia que amenazaba con desbordarse. ¿Querías proteger el nombre de los Hernández?, dijo con amargura. Pues ahora es el nombre de los Hernández lo que me avergüenza. El viejo hombre bajó la cabeza, vencido. El sonido distante de la lluvia contra los vitrales llenaba el ambiente como un murmullo triste. El silencio que dominaba la sala era casi insoportable. El sonido de la lluvia golpeando los vitrales parecía el único ruido capaz de llenar el vacío entre ellos. José, sentado en el sofá entre su padre y su madre, miraba al abuelo frente a él. Los ojos del niño estaban húmedos, pero serenos, como si hubieran encontrado una claridad que los adultos aún buscaban. Se levantó despacio, los pies descalzos tocando el frío suelo de mármol, y dio unos pasos hasta quedar frente a Héctor. El anciano lo miró sorprendido, sin saber qué esperar. José respiró hondo y con una dulzura desarmante dijo: «Yo te perdono, abuelo». La frase fue simple, pero resonó en el salón como una pequeña explosión de luz. Beatriz se llevó la mano a la boca,
intentando contener el llanto. Andrés cerró los ojos, sintiendo el impacto de esas palabras en el pecho. «Te perdono», repitió el niño, «porque todos se equivocan, y usted también tiene derecho a intentar de nuevo. Yo creo que lo que importa no es lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer de ahora en adelante». Héctor se quedó inmóvil por un instante. Luego sus hombros comenzaron a temblar, y se inclinó lentamente hasta quedar a la altura del nieto. El anciano parecía despojado de toda la autoridad que alguna vez ostentó. ¿Tú de verdad me perdonas?», preguntó con la voz quebrada. José asintió, sonriendo con ternura. «Sí, porque todos necesitamos una segunda oportunidad, y creo que ahora lo necesitamos a usted». Esas palabras, dichas por un niño, deshicieron lo que años de culpa habían endurecido. Beatriz lloraba en silencio, y Andrés la observaba dividido entre el amor y el resentimiento. El niño, al notar la duda de ambos, se giró y dijo: «Papá, mamá, él se equivocó, pero aprendió. Nosotros también nos equivocamos, ¿verdad? Y si yo pude perdonar, ustedes también pueden». El tono del niño era firme, pero no impositivo. Era puro, lleno de fe en la bondad. Beatriz cubrió su rostro con las manos, sollozando. Andrés apartó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero su respiración delataba el torbellino que lo dominaba. Héctor, arrodillado frente al nieto, levantó la mirada hacia su hijo. «Andrés, no merezco tu perdón. Hice lo impensable. Herí a quien amabas. Te quité lo que ningún padre tiene derecho a quitar. Pero si hay algo en mí que aún puede salvarse, es gracias a él», señaló a José con los ojos llenos de lágrimas. «Este niño tiene más sabiduría que todos nosotros juntos. Si me das una oportunidad, prometo usar el tiempo que me queda para reparar lo que destruí». Su voz se quebró. El silencio que siguió parecía cargar el peso de toda una vida. Andrés bajó la cabeza, los puños cerrados. Por dentro, libraba una guerra entre el amor que aún sentía por su padre y el dolor que él había causado. Beatriz puso una mano sobre su hombro, y por un instante él sintió la misma presencia de antes, el lazo que unía todo lo que el mundo intentó separar. José, de pie entre ellos, observaba a los tres adultos con ojos llenos de esperanza. «Papá», dijo en voz baja, «siempre dices que yo te enseñé lo que es el amor. Entonces muéstrame ahora qué es el perdón». Las lágrimas de Andrés, contenidas hasta ese momento, finalmente cayeron. Respiró hondo y caminó hacia su padre. Ambos se miraron, y por unos segundos el tiempo pareció detenerse. La ira, el orgullo, el miedo, todo se mezclaba con el cansancio. «No sé si voy a poder olvidar», dijo con la voz quebrada, «pero por él voy a intentarlo». Héctor bajó la cabeza, con las lágrimas corriendo. Eso ya es más de lo que merecía. Y entonces, sin ceremonia, Andrés lo abrazó. Fue un gesto breve, contenido, pero sincero. El primero después de años de silencio. Beatriz, al ver la escena, también se acercó. «Yo te perdono, Héctor», dijo con la voz temblorosa, «no porque olvide, sino porque quiero paz». Él la miró con gratitud, con las palabras atrapadas en la garganta. José, entre ellos, sonrió ampliamente y extendió las manos, uniendo las de los tres. «¿Ven?», dijo con sencillez, «ahora podemos empezar de nuevo». Y allí, en ese salón que antes había sido escenario de rencores y secretos, ocurrió el milagro. No el de borrar el pasado, sino el de elegir el amor a pesar de él. Héctor lloraba, Beatriz sollozaba, Andrés permanecía en silencio, y José los observaba con el corazón ligero. El viejo patriarca pasó la mano por la cabeza del nieto y dijo con ternura: «Eres el mejor de los Hernández, niño, el único que entendió lo que realmente importa». El niño sonrió orgulloso, y por primera vez la mirada entre ellos ya no era de confrontación, sino de comprensión. Los días que siguieron a aquella noche parecían nacer con una luz distinta.
La mansión, antes fría y silenciosa, ahora respiraba. José corría por los pasillos riendo, su voz resonando por las habitaciones como un soplo de vida. Héctor lo observaba desde lejos, con una sonrisa contenida, como quien redescubre el placer de existir. Andrés y Beatriz intentaban adaptarse a la nueva rutina. Aún había dolor, recuerdos amargos, pero algo los unía de nuevo. La presencia de ese niño que parecía capaz de reconstruir lo que el tiempo había destruido. El primer desayuno juntos fue silencioso, pero lleno de significado. José insistió en que todos se sentaran a la mesa. «Hoy nadie come separado, ¿de acuerdo?», dijo, con el tono mandón típico de quien cree en lo imposible. Héctor, que durante décadas había comido solo, dudó un instante antes de unirse a ellos. Andrés sirvió el café. Beatriz cortaba el pan. Y por primera vez en mucho tiempo, el sonido de los cubiertos vino acompañado de risas tímidas. Era extraño, pero bueno. Un tipo de paz que todos allí parecían haber olvidado. Beatriz empezó a ir a la casa con más frecuencia, ayudando a José con las tareas de la escuela. A veces, mientras el niño escribía, ella observaba a Héctor por la ventana del despacho, caminando por el jardín. Era como ver a otro hombre, más lento, más frágil, más humano. Cierta tarde, él se acercó y dijo con voz suave: «Nunca pensé que volvería a escuchar un buenos días en esta casa». Beatriz sonrió, sin rencor. «Siempre se puede empezar de nuevo, Héctor, pero hay que querer». Él solo asintió emocionado, como quien aún intenta aprender lo que es ser perdonado. Andrés, por su parte, vivía una transformación silenciosa. El trabajo seguía llamándolo, los compromisos seguían ahí, pero el sentido había cambiado. Ahora salía de la oficina más temprano, solo para ver a José quedarse dormido. A veces se quedaba de pie en la puerta del cuarto, observando al niño dormir, y pensaba en todo lo que casi perdieron. «Él es la mejor parte de los dos», murmuraba, mirando a Beatriz, que sonreía cansada pero en paz. «Y quizá también la más fuerte», respondía ella. Con el paso de las semanas, la casa ganó nuevos sonidos. Pasos apresurados, voces entrelazadas, risas que venían del jardín. José se aseguraba de que su abuelo participara en todo, en los juegos de mesa, en las comidas, incluso en las tardes frente al televisor. «Ven, abuelo, es divertido», te decía, jalándole la mano a Héctor, que algo incómodo terminaba cediendo. Y cuando el niño se acomodaba en su regazo, riendo sin culpa, el anciano sentía que quizá, por primera vez, estaba viviendo de verdad. Una noche, durante la cena, José hizo una pregunta inesperada. «Papá, mamá, ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Andrés miró a Beatriz y ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo, somos una familia de verdad». Una familia que cayó pero se levantó. El niño sonrió satisfecho y levantó su vaso de jugo. «Entonces brindemos por eso». Héctor rió sorprendido e imitó el gesto. Los cuatro brindaron y el sonido de los vasos chocando resonó como una pequeña celebración de la vida. Más tarde, mientras la casa se quedaba en silencio, Andrés salió a la terraza. El viento frío de la noche lo envolvía, pero por dentro solo había calor. El padre, el hijo, la mujer, todos aún heridos, pero juntos. El dolor no había desaparecido, pero ya no era un enemigo. Era parte de la historia, como cicatrices que prueban que se sobrevivió. José apareció somnoliento, arrastrando los pies. «Papá», murmuró. «¿Qué pasa, campeón?». El niño sonrió. «Creo que lo logramos». Andrés se agachó, le pasó la mano por el cabello y respondió con un nudo en la garganta. «Sí, hijo mío, lo logramos». Y esa noche, la casa durmió completa, sin miedo, sin fantasmas, sin culpas. Afuera el cielo se abrió, revelando estrellas que hacía mucho no se dejaban ver. Era como si el universo, por fin, también respirara aliviado.
El sol de la mañana invadía el patio, iluminando las flores recién abiertas. José jugaba con Héctor, que reía en voz baja mientras fingía no poder alcanzarlo. Beatriz preparaba jugo en la cocina, observando por la ventana aquella escena que jamás imaginó volver a vivir. Andrés, apoyado en el marco de la puerta, miraba en silencio, con el corazón ligero y la mirada llena de gratitud. José dejó de correr, se giró y miró a los tres. ¿Saben qué es lo más bonito de todo esto?, preguntó con la voz dulce y firme. Todos se volvieron hacia él sonriendo, que cada uno aquí pensó que lo había perdido todo, pero al final solo era el comienzo, porque lo que tenemos ahora, nadie nos lo puede quitar. Beatriz dejó el vaso sobre el fregadero, emocionada. Héctor esbozó una sonrisa temblorosa, y Andrés se acercó a su hijo pasándole la mano por el cabello. «Tienes razón, campeón», dijo con la voz quebrada. «Pasamos por todo esto para aprender lo que es el amor de verdad». José simplemente sonrió y abrió los brazos. El abrazo que se formó allí, sencillo y silencioso, parecía unir no solo a 4 personas, sino también todas las heridas que un día los separaron. Y en ese instante, entre lágrimas y sonrisas, no había pasado ni dolor, solo amor, entero y renovado. El viento sopló suave, meciendo las cortinas y llevándose consigo los últimos restos de tristeza. El ciclo, por fin, se cerraba, y en el corazón de aquella casa nacía algo nuevo, la paz que solo existe cuando el perdón se convierte en hogar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.